Un momento, disculpen, el curso de cirugía plástica y quemados. De verdad, yo lo considero, como todas las rotaciones que han hecho, importante también. Van a ver que la especialidad de cirugía plástica no es tan pequeña como pareciera. Todos vamos a relacionar o relacionamos con cirugía estética, solamente estética, y no es verdad. La especialidad es tan extensa que abarcamos todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Realmente ustedes van a comprobar que alcanzamos todo el sistema. Sí es verdad que su mayor desarrollo se alcanza después de la Primera Guerra Mundial, como quien dice hace poco, hace un siglo. Realmente la especialidad ya se practicaba 3000 años antes de Cristo en la cultura hindú, por ejemplo. A la mujer griega le amputaban la punta nasal, a los ladrones los dedos. Y había gente que se especializaba en recuperar estos daños a través de repente sin proponérselo, llevando el antebrazo a la punta nasal, creando un colgajo a distancia, o a los dedos amputados, ¿no? Entonces, en esa forma reconstruían al paciente. En nuestra cultura prehispánica, en el Perú, en la cultura mochica, chimú, ustedes habrán visto que lo que no representan ellos a través de los huacos es la presencia de fisura labial, ¿no? Entonces ellos daban importancia a las alteraciones congénitas, sobre todo de cara. En la cultura nazca, Paracas, sobre todo Paracas, eran guerreros, grandes guerreros, utilizando la lanza, las piedras, las baracas, etc., condicionaban, creaban daño en el contrincante. Y se han encontrado cadáveres, ¿no?, con callo óseo a nivel de la cabeza, lo cual demuestra que esta persona sobrevivió al daño craneal, ¿no? Eso es en cuanto a la especialidad de cirugía plástica. En cuanto a quemados, pensemos pues que hace miles o millones de años nuestros antecesores convivían con los animales, ¿no?, y luchaban por sobrevivir para conseguir sus alimentos. Seguramente en algún momento hemos sido doblegados por número, por tamaño, ¿no?, y hemos tenido que desplazarnos a vivir en cavernas. Al respecto, hay representaciones rupestres, o sea, en las paredes de la caverna, de los primeros pacientes quemados, ¿no? Entonces surge pues también estas lesiones a raíz de la necesidad de cocer sus alimentos. Eso fue hace miles de años. Ahora recientes, quizás muchos de ustedes no les habrán contado sus papás, en diciembre del año 2000, en Mesa Redonda, así como ahora está pasando en Barrios Altos, hubo un incendio de pocas horas, pero tan agresivo que murieron más de 300 personas, más de 300 heridos y más de 300 que se han recuperado en diferentes hospitales. O sea, para que vean la cantidad de daños que hubo en esa oportunidad. Hace unos 10 años más o menos, en Jeffrey Plaza, en este local de Utopía, murieron 29 jóvenes por quemadura, ¿no? O hace unos 4 o 5 años, durante la pandemia, ¿se acuerdan? En Vía El Salvador, un camión se posicionó. ¿Me escuchan? Se fue Sí, doctor. casos. Los ocupantes, muchas decenas de ocupantes con quemaduras. Realmente en ese momento no hubo muertes de inmediato. Como ven, pues los daños por quemaduras también han estado presentes desde los albores de la humanidad. Y seguramente, a pesar del peligro, continuaremos tratando pacientes quemados. La primera diapositiva, por favor. Doctor, ¿la puede ver? No se ve la imagen, no se ve la imagen. O si la doctora Marcia Schumberg, ya, se está recuperando.
Excelente, gracias. Ya, vamos a ir en cuanto a definición de cirugía plástica. Eh, Podemos definirla como una especialidad quirúrgica encargada de la reconstrucción funcional y estética de los tejidos, los cuales han sido alterados por defectos físicos, congénitos y adquiridos, ¿no? Entonces, en esta definición estamos señalando los dos objetivos importantes, la parte funcional y la parte estética. Lo ideal es conseguir los dos objetivos, pero en algún momento tenemos que escoger. De seguro que todos me contestarán que la parte funcional es más importante que el estético. Deriva del término griego plásticos. Desde que empleamos la palabra plástica, todos lo relacionamos con este material inerte conocido como plástico, ¿no? Lo cual es verdad que utilizamos, por ejemplo, para aumento de mamas, aumento de glúteos, pantorrillas, pero no va en ese sentido la definición. Lo relacionamos como apto para moldear, formar, esculpir, así como nos referimos a las artes plásticas como la pintura, la escultura, que va dirigida para mejorar, moldear, formar, esculpir. Ya hemos señalado que las heridas por quemaduras han estado con la humanidad desde sus primeros días. Siguiente, por favor, división. Siguiente, doctora Cristel. División. Hay muchas clasificaciones. He escogido esta donde señalamos lo que hacemos en la especialidad. Cirugía de la piel. Está referida pues al tratamiento quirúrgico de lesión de la piel, ¿no? Quizá lo más frecuente para todos es ver en los jóvenes los tatuajes, que a muchos ya se desaniman y quieren que desaparezcan. También la presencia de tumores de piel, cicatrices, ¿no? Lesiones traumáticas en la piel, en fin, todo lo que esté localizado en la piel y que requiera su tratamiento quirúrgico nos corresponde a la plástica. Cirugía craneofacial. Craneofacial está referida a lesiones tanto congénitas como adquiridas, traumáticas, localización en cráneo y cara. Frecuente las congénitas, por ejemplo, que va a ser motivo de clases, de aplicación en clases venideras, como el síndrome de Cruzot, síndrome de Apert, síndrome de Treacher-Collins. En cara, quizás lo más llamativo para todos es ver lesiones en fisura, tipo fisura labial, palatina, fisura palatina, ¿no? Lesiones traumáticas que significa reparación de la nariz, por ejemplo, la rinoplastia, primaria, secundaria. ¿Cuántos pacientes nos dicen que tengo esta cicatriz o este pliegue o este surco muy manifiesto que me hace ver viejo y necesito corregir, ¿no? Ante cualquier lesión de cara que menos altera su personalidad para menos y aspira a mejorar. Otra frecuencia en lesiones de cara están las amputaciones traumáticas de la oreja o congénitas como la microtia, la ausencia de cordón auricular, sea en su tercio, 2 tercios o todo total. En fin, es bastante extensa esta área de cabeza y cuello, que muchas veces obliga a trabajar en conjunto con el odontólogo, con el cirujano maxilofacial, con el cirujano de cabeza y cuello. Cirugía de la mano. También está referida a tratamiento quirúrgico de lesiones con localización en la mano. Frecuente, por ejemplo, es la polidactilia, el que haya niños que nazcan con un dedo mayor más, ¿no? Un dedocito numerario llamado polidactilia. Amputaciones traumáticas de un dedo, de 2 dedos, de todas, que obliga al cirujano pues, a reimplantar o hacer la transposición del segundo dedo del pie hacia el lugar amputado, como puede ser el primer dedo o segundo dedo de la mano. Y esto se puede hacer hoy por hoy gracias a la microcirugía.
En la microcirugía se necesita pues, que el médico esté bien entrenado, que haya un microscopio y que haya instrumental de punta fina, gracias al cual es posible hoy por hoy lograr unir o reunir o recanalizar vasos, nervios menores de 1 milímetro de diámetro. Imagínense, cada uno puede hacer un pelo, un cabello, ¿no? Entonces un diámetro menor a ella es posible la unión con microcirugía, ¿no? Entonces, con la microcirugía, repito, se puede reimplantar un dedo, un segmento de extremidad, se puede trasplantar tejido de un lugar a otro. Lo más frecuente, lo más usual es el gran dorsal, para cubrir, por ejemplo, un defecto en la pierna, ¿no? Cirugía del tronco y no, cirugía de los órganos genitales. Está referida, por ejemplo, en caso de amputaciones traumáticas, congénitas o neoplásicas de los genitales externos, como es la recuperación del pene, la vagina. Hoy por hoy se hace el cambio de sexo, o sea, transexualismo. No está dentro del campo de cirugía plástica el tratamiento del lesbianismo, homosexualismo, travestismo. Travestismo son aquellos que tienen una afición o preferencia por la ropa del sexo opuesto. Eso no corresponde a plástica. Repito, no es de plástica el lesbianismo, travestismo ni homosexualismo. Cirugía de tronco y las extremidades. Está referida pues, a lesiones localizadas en estos dos grandes segmentos, tronco y extremidades. En el tronco, ¿no? Ustedes van a ver, va a ser motivo también de una clase, varias clases, del tronco con depresión del esternón, ¿no? Las damas con mamas hiperplásicas, o sea, el gran aumento de mama y no le gusta, entonces se hace la reducción mamaria. O al revés, hay mamas hipoplásicas y tienen un aumento de volumen, o sea, se consigue con prótesis mamaria o utilizando el gran dorsal. A veces por los tumores, neoplasias, hay necesidad de amputación de las mamas. Entonces hay que hacer la reconstrucción con el gran dorsal o con Doctor, corazón. disculpe que le interrumpa. Se Uh-huh. le escucha bajito. No sé si tal vez puede alzar un poco el volumen del audio o Ya, se aleja un poquito del micro. ya este problema me lo dice, por favor, con toda la confianza. Estamos de acuerdo. Voy a acercarme más al micrófono. Entonces, completando la idea del punto 5, cirugía del tronco y las extremidades. ¿No? Decíamos que en el tronco hay lesiones como la depresión del esternón, ¿no? Las mamas hiperplásicas, o sea, mamas de buen tamaño y necesitan disminuir el tamaño, el volumen mamario, o al revés, mamas hipoplásicas o anaplásicas y que requieren el correspondiente aumento de la mama, lo cual se hace con la prótesis mamaria o con colgatos, que también va a ser motivo de clases. Lesiones en el tronco también a nivel de la columna vertebral puede haber ausencia o comunicación de conducto medular con el exterior. Eso se llama, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, más repito, ojalá, ¿no? Donde hay comunicación del conducto medular con el medio externo. Ya. No, es frecuente en los neonatos, los recién nacidos, ¿no? También localizaciones en extremidades, en troncos de lesiones neoplásicas, de quemaduras. En cuanto a las extremidades, lo más frecuente que vemos y tratamos son las úlceras por presión, también lesiones por quemaduras y lesiones por neoplasia, tumores. Y 6, cirugía estética o cosmética. Consideramos este acápite también importante porque hoy por hoy el paciente solicita como una necesidad social para mejorar para conseguir un embellecimiento facial. ¿No? Un paciente de 25 años, 30 años, sea varón o dama, nos dice, doctor, no puedo conseguir trabajo porque tengo esta cicatriz que me afea la cara, o tengo esta nariz prominente.
o esta oreja también que cuelga como un elefante, ¿no? O personas mayores que dicen no puedo ascender, cada vez que quiero concurso me gana un joven. Entonces ya vemos que hay una necesidad en el paciente. Si no le damos, no hacemos caso, probablemente va a tener alteraciones psicológicas y por ende, de repente hasta socioeconómicas. Por ello consideramos que ya es una necesidad que hay que satisfacer. Antaño era solamente exclusivo para una élite. Como dentro de cirugía plástica es bastante extensa, abarcamos como pueden reconocer e identificar todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. El sílabo también pide anatomía de la piel. Este corte histológico ya es conocido por ustedes, lo han visto en histología, patología, dermatología, ¿de acuerdo? Ya nos toca repasar también. De arriba a abajo puede reconocer lo que está de color amarillo, señalando si puede, doctora, la epidermis, ¿no? Por debajo la dermis y más profundo la hipodermis. ¿Puede señalar, doctoritas, doctora Marcia? Ya, vean ustedes la epidermis, por favor, vean la capita como la sola de mar de color celeste, se ve azulito oscuro, pero ¿no? Es una capa cilíndrica con núcleo basal, se llama, esta capa basal está formada por células llamadas queratinocitos, intercaladas entre varios de ellos están los melanocitos, ya estamos en epidermis, muy bien. Entonces, esta capa basal es importante, pueden reconocer que se profundiza hacia la dermis. ¿Puede señalar, por favor? La capa basal, ya. A la dermis. Ven una especie de pelo, es un pelito, un folículo piloso. Ven el pelo que va hasta la epidermis, el pelo dice ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que está señalado de rojo, esa es la capa basal. Vean que la capa basal está en la epidermis y está en la dermis. En la dermis está rodeando a los folículos pilosos, a las glándulas sebáceas y a las glándulas sudoríparas. Este dato es muy importante a tomar en cuenta. Ya, la capa basal, por encima de la capa basal está la capa de equinosa o de Malpighi, que son células cilíndricas, o poliédricas, en varias capas. La tercera capa es la capa granulocítica, porque tiene gránulos en el citoplasma. La cuarta capa es la capa lúcida, que no tiene en el citoplasma ningún material. Por favor, la parte más superficial hacia arriba, vean de la epidermis, la parte más superficial, la quinta capa se llama capa córnea, que está de color marrón. La capa córnea, ¿lo reconocen? Es importante este pasaje de la capa basal a la capa córnea, dura como promedio 28 días. Eso quiere decir que nos estamos renovando continuamente. Este dato es importante, señores. Después ya regresamos para decir por qué. Ya, vean la dermis, que es la más extensa. La dermis. A la izquierda pueden ver un vaso arterial, vénula, terminaciones nerviosas, muy bien, todo eso, terminaciones nerviosas. Más a la derecha, por favor. Más a la derecha ven el folículo piloso, con sus glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿no? Más conocido como faneras o anexos de la piel. ¿Qué más hay en la dermis? Carbohidratos, lípidos, ¿qué más? Carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué más hay en esta dermis? Las fibras elásticas, reticulares y colágenas. Muy bien, y la tercera capa, que también es importante, por debajo, como si fueran burbujas, pueden ver, es la hipodermis. La hipodermis viene a ser la grasa, ¿no? ¿Cuál es la unidad fundamental de la grasa? Son los adipocitos. Estas se unen formando lobulillos, exactamente, lobulillos.
y la unión de lobulillos forman lóbulos, ¿no? Estos lóbulos tienen cápsula. Entonces, cuando se trata de una lesión de la hipodermis, tiene que salir el tejido malo conjuntamente con su cápsula, ¿no? Un acné, un barrito en la cara, sale como si fuera un grano de arroz, con su respectiva cápsula, está tratado el paciente. Si sale solamente el contenido, quedó la cápsula, nuevamente se llena el contenido. ¿No? Es importante recordar que en la hipodermis hay lóbulos con su respectiva cápsula, aunque pero ahí está. Muy bien, ¿por qué es importante identificar estas partes de la piel? Por la siguiente razón, en cirugía plástica es útil reconocer cuál es la capa basal de la epidermis y cuál es la capa basal de la dermis. Entonces, lesiones localizadas, por favor, todos lean la palabra epidermis, que está a la derecha. Cualquier lesión a ese nivel se recupera el paciente. Se recupera gracias a la capa basal de la epidermis, capa basal. Ese proceso se conoce como repitelización. Repitelización, ¿no? La recuperación de las lesiones de epidermis a través de la capa basal, eso se llama repitelización. Ejemplo de estos tenemos uno, por ejemplo, la quemadura del solar. Vamos a la playa, no nos protegemos y a pocos minutos estamos enrojecidos, nos duele la área quemada, hay picazón. Pero ¿cuál es lo bueno? Que se recupera máximo en 5 días. Antes de los 5 días ya estamos recuperados de nuevo. La quemadura de primer grado. Otra lesión que está localizada en la epidermis puede ser la excoriación, las abrasiones superficiales, un arañazo en la cara, ¿no? Que sea superficial, se recuperan por repitelización. Un cuarto ejemplo clínico es la úlcera por presión grado 1. Un pacientito le colocan en la cama, no lo moviliza, al día siguiente encontramos la región sacra eritematosa, con dolor. Entonces estamos frente a una úlcera por presión grado 1. También se recupera movilizando al paciente gracias a la repitelización ante los 5 días. ¿Se dan cuenta? La palabra repitelización es importante en esos 4 casos clínicos, como ejemplo. Bueno, todos miren a la dermis. Imaginemos que la lesión está a nivel de la dermis, ¿no? Hacen un cortecito, una línea transversal, cada uno horizontal, ¿no? Y consideran que la lesión está a nivel de la dermis. Ejemplo, tenemos la úlcera por presión grado 2, ¿no? La quemadura de segundo grado, La quemadura de segundo grado superficial, ya algunos reconocerán que es eritematoso, hay critenas y hay dolor, ¿no? Las abrasiones. Salgo a la calle, me caigo sobre la rodilla, sobre ambas rodillas y me causa una herida. Se llama abrasión profunda. Esos 4 casos clínicos también se recuperan por repitelización. En este caso, ¿dónde está la capa basal presente? ¿A alguien que me responda? ¿Me escuchan? ¿Voluntario o voluntaria? Se recupera el paciente también por repitelización, pero la capa basal, ¿dónde está presente? Cuando la lesión está a nivel de la dermis. Ya, ¿le escucho? Ya, está muy bien. Está presente pues en la capa basal que rodea los anexos de la piel, llámese folículo piloso, glándula sebácea y floríparas. Esta se convierte en fuente de epitelio y hace que el paciente se recupere antes de los 14 días, o sea, de 1 semana a 2 semanas por repitelización. O sea, el paciente, esa recuperación es espontánea. Primer grado, sea la epidermis o dermis, se recupera por repitelización. Bueno, pero la lesión puede estar ubicada ya más en profundidad, donde deja ver que la grasa, o sea, la hipodermis, deja ver músculos, deja ver huesos. Entonces, en ese caso, la lesión ya no está en profundidad
y no hay recuperación de la epidermis como la epidermis ni la hipodermis. En este caso, la recuperación espontánea del paciente es por cicatrización. Es por cicatrización gracias a la epitelio marginal. Gracias a la epitelio marginal. Doctora Cristel, ¿podría señalar el epitelio marginal? En el lado derecho, entre la palabra epidermis y dermis, hay un límite. No. Ya, donde está señalando, ya, en ese límite, entre la epidermis y dermis, está señalado. Eso se llama epitelio marginal. Entonces, la cicatrización ocurre gracias al epitelio marginal, pero tiene que haber dos condiciones importantes. Dos condiciones. Muy bien, esa es, epitelio marginal. Tiene que haber dos condiciones importantes para que pueda avanzar en forma centrípeta, o sea, hacia el centro, a razón de 1 milímetro por día, 1 milímetro por día. ¿No? Tiene que estar presente un techo. El techo está formado por la capa córnea y un piso. El piso por tejido conjuntivo de granulación. Tejido conjuntivo de granulación sano, así se llama. Tejido conjuntivo de granulación sano. Tiene que haber esas dos condiciones. Si está presente, entonces favorece para la cicatrización. Siguiente, por favor. Este es un resumen de lo que hemos comentado, de las partes de la piel. Siguiente. Funciones de la piel son numerosas, más de 14 he contado. Pero esta considera quizás lo más importante, aislamiento de las estructuras corporales del medio exterior. ¿No? Se considera que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Nos protege contra las agresiones externas, contra los traumatismos. Participa en la regulación de la temperatura. ¿Cómo? Han visto en la dermis las terminaciones vasculares, sea venoso y arterial. A ese nivel, llamado papilas, hay vasodilatación si hay mucho calor. Y hay vasoconstricción cuando hay mucho frío en el medio externo. En esa forma participa en la regulación de la temperatura. Y también participa en el metabolismo del ergosterol, ¿no? Creando la vitamina D. Muy importante para el tratamiento, para mejorar nuestro sistema inmune. O sea, el exponernos a los rayos solares para que la piel haga este trabajo es importante, para que tengamos más vitamina D y esto favorece como defensa corporal. Siguiente. Veamos a la segunda parte del tema de cicatrización. Todos pueden ver en esa lámina una cicatriz, ¿no? Entonces recuerden siempre que el resultado de una operación significa una cicatriz. Y después de la cicatriz seremos catalogados como buenos o malos cirujanos, ¿no? De seguro que hay un paciente y la familia entera y las amistades dirán qué feo te queda esta cicatriz tan grande, ¿no? Y seguramente el paciente hará caso a los comentarios y se esconderá, usará chorro largo, ¿no? Entonces, de acuerdo al resultado, repito, que es la cicatriz, debemos valorar como buenos o malos. A la familia no le interesa si hubo complicaciones, si el paciente colaboró o no en la curación, ¿no? Si fue oportuno la cirugía, en fin, no le interesa, simplemente el resultado. Cicatriz para ellos de repente es malo. Entonces, para que sea bueno, tenemos que entrenarnos. O sea, no es suficiente el conocimiento teórico, sino hay que practicar. Como a los alumnos de la práctica de la mañana les decía, tienen que poner mano. Aunque les parezca fácil, cada vez van a encontrar más dificultades, más oportunidades también, ¿no? El cirujano ve que hay interés en el paciente, en el alumno, luego en el médico, entonces se le da más oportunidades, más dificultades, más retos. Y eso va en beneficio del médico, del futuro médico. Por eso aprovechen las oportunidades que vienen, sea cual sea la dificultad o no.
Entonces, repito, la cicatriz resultante es el resultado también de entrenamiento teórico, de entrenamiento práctico, contar con buenos hilos, contar con buena iluminación, con buenos ayudantes, con buenos materiales de sutura, ¿no? Saber pedir lo que corresponda. También ahí está el secreto para que el resultado sea bueno, ¿no? La enfermera, el técnico que está al lado está llano alcanzando lo que pidamos, pero si no sabemos pedir, de seguro que el resultado no va a ser bueno. Empezando, esta lesión es bastante grande. Antiguamente, para una operación en cadera se usaba cicatrices de 15 o 20 centímetros. Hoy por hoy es solamente mínimo o máximo 8 centímetros al menos. Es que antaño el cirujano bueno, el que se consideraba como cirujano bueno, decía, el cirujano bueno es aquel que hace cicatriz grande. Cuanto más grande se ufanaba de ser el mejor. Hoy por hoy ya no, es mínimamente invasiva. Ustedes han visto la laparoscopía, no son 3 incisiones de menos de 1 centímetro cada una, ¿no? Es así ahora. Ya, ¿cómo podemos definir la cicatrización? Como un proceso complejo que conduce a la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno con características diferentes al normal. O sea, es semejante un poco, pero es más diferente al normal. Tenemos que ser sinceros con el paciente y la familia en decir, la cicatriz resultante es un tejido semejante, pero no idéntico. No engañar de inicio, decir no va a haber cicatriz, y eso no es verdad. Siempre frente a una herida profunda, siempre hay una cicatriz. Lo que queremos es disminuir las características que no convenga, y se puede. Pero hacer que desaparezca o no haya cicatriz, eso es engañar al paciente. Siguiente. Recuerden siempre que no existe hasta el momento ningún medio o factor que acelere la cicatrización normal de los tejidos. O sea, cuando hay tanta propaganda televisiva referente a la concha de nácar, baba de caracol, a la última cicatricule, no es totalmente cierto. No es cierto. Lo que hace el cirujano es limitarnos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, frente a una herida profunda, el cuerpo humano reacciona para cicatrizar de todas maneras, ¿no? Porque es un proceso normal, natural. Yo lo comparo como el embarazo, no se une el óvulo con el espermatozoide, forma el embrión. Esta crece en el feto, luego el neonato, ¿no? Es un proceso que dura promedio 9 meses más 10 días. ¿Y qué hace la obstetricia? La obstetra simplemente favorece, facilita esta tendencia natural que tiene el ser humano a procrear. La cicatriz es un tejido similar, aunque no idéntico. Frente a una cicatriz, por ejemplo, en la cabeza, la piel cabelluda, la cicatriz resultante no tiene paneras, o sea, no tiene pelos. Y también frente a un corte histológico vamos a comprobar que no tiene papila dérmica. Y de ahí pueden ver pues, que no es idéntico a la piel. Cicatrizar con la piel normal. Hay diferencias. Siguiente, por favor. Cicatrización normal. Para entender un poquito, vean las láminas. Hay 4 figuras. La superior son úlceras por presión, grado 1, y eso también es el motivo de una clase. El superior izquierdo es estadio 1, abarca solamente la epidermis. El superior derecho abarca tanto la epidermis como la dermis. Recuerden que en esos dos casos está presente la capa basal. La capa basal, una en la epidermis y otra en la dermis. Por consiguiente, el proceso de recuperación del paciente espontáneo se llama repitelización. Si repiteliza espontáneamente, quiere decir que el manejo puede ser por el médico general. Puede ser ambulatorio, no necesita hospitalizar, no necesita que lo vea el cirujano plástico, ¿no? La parte inferior izquierda, ven que la úlcera por presión ya llega a la grasa, ¿no? Llega a la grasa. En ese caso, repito, cuando abarca los 3 componentes de la piel, ya no ocurre la repitalización, ocurre la cicatrización.
Y el inferior derecho, ven que la úlcera abarca hasta el hueso. El hueso es un tejido avascular y cuando no tiene periósteo se considera un tejido avascular. Entonces en ese caso no crece la piel, no hay cicatrización, no hay cicatrización. Porque hemos dicho que necesita dos condiciones, tener papa córnea y como piso tejido de granulación, tejido conjuntivo de granulación sano. Tejido conjuntivo de granulación sano. Acá no está presente el tejido conjuntivo de granulación. Entonces aquí no ocurre la cicatrización. Ya, vean por favor punto A, que dice cicatrización de las heridas con pérdida de sustancia. A, cicatrización de las heridas con pérdida de sustancia. Entonces, antes de avanzar, habría que aclarar qué cosa es herida y qué cosa es úlcera. ¿No? Para avanzar, de mi parte, diré que heridas es una solución de continuidad de los tejidos. Una solución de continuidad de los tejidos. Así como la pared donde está en el cuarto, cada uno estamos en un cuarto, se abre la pared, eso se llama solución de continuidad. Solución de continuidad. En caso de las heridas, es solución de continuidad, pero de los tejidos. ¿Y a qué se llama úlcera? Úlcera también es una herida, es una solución de continuidad, pero con pérdida de tejidos. Con pérdida de tejidos. Entonces, repitiendo, cicatrización de la herida con pérdida de sustancias. Cuando dice pérdida de sustancias, nos estamos refiriendo a úlcera, ¿no? Entonces, las úlceras con pérdida parcial de la piel, como es el ejemplo de estadio 1, estadio 2, la úlcera por presión. ¿Cómo se recupera el paciente? Por revitalización gracias a la capa basal. Y cuando es a través de cuando la pérdida de piel es total, como ocurre en la úlcera por presión estadio 3, es a partir del epitelio marginal. Epitelio marginal. Siguiente. Continuando sobre cicatrización normal, punto B, cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. ¿Sí, doctora? Ya. Cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. Ahí es una herida profunda que puede ser provocada por el cirujano, ¿no? Digamos el cirujano general para llegar al abdomen, o el traumatólogo que necesita llegar al hueso, son heridas profundas, sin pérdida de sustancia. O el amigo del ajeno que utiliza una chaira, una navaja, una hoja de guilet y me provoque un daño en la piel y que haya necesidad de sutura, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ocurre la cicatrización. No, ojo, en heridas sin pérdida de sustancias. Siguiente. Siguiente, por favor. Prácticos, la periodo de cicatrización abarca tres periodos, tres etapas sucesivas. ¿No? El primer periodo llamado de inflamación, ¿no? Dura de 24 horas a 5 o más días. 24 horas a 5 o más días. Periodo de proliferación celular dura de 4 a 14 días. Y periodo de maduración o remodelación de la cicatriz, 1 año. O sea, frente a una herida de un paciente no acaba cuando se retiran los puntos, acaba al año. Acuérdense de eso siempre. El paciente tiene que ser revisado por el médico hasta el año por lo menos. Vamos a ver el porqué ahora. Siguiente. ¿Qué elementos celulares participan durante estos tres periodos? En un inicio, los neutrófilos. ¿No? En la segunda etapa, ya los macrófagos. Y finalmente los fibroblastos predominantes. Siguiente. Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. En la primera etapa llamada de inflamación, un favorcito, mejor vayamos a la lámina, eso ustedes lo van a tener en clase, en su casa. Puede mostrar a la figura de inflamación. Avance, por favor. Ya, ahí. En la etapa de inflamación. Ahí pueden reconocer la epidermis y dermis y al centro la herida.
Entonces, frente a una herida, pueden ver en ese espacio hay elementos celulares, hay sangre muerta, hay células muertas, hay detritos, cuerpos extraños, bacterias, etcétera, etcétera, en esa herida. En la primera etapa de más inflamación, que debe durar de 24 horas a 5 o más días, ¿qué ocurre? ¿No? Frente a este daño, ¿no? Pueden ver en la dermis un vaso, ¿lo ven? Entonces, a ese nivel están circulando células que liberan enzimas como la histamina, prostaglandina y serotonina, ¿no? Elementos celulares, elementos enzimáticos que favorecen la vasodilatación. Al haber vasodilatación hay pasaje de exudado plasmático del vaso hacia el tercer espacio, ¿no? De un vasito pasa edema plasmático, edema plasmático, ¿no? Entonces, en ese edema plasmático pasan los neutrófilos. Ahí también viendo una célula llamada neutrófilos. Ese neutrófilo se va directo hacia la herida. ¿Y qué hace el neutrófilo en la herida, en esta primera etapa? Tiene dos funciones importantes. Hace que haya fagocitosis de los elementos ya señalados que está presente, y libera sustancias proteolíticas para disminuir esta presencia de estos elementos extraños en la herida. Fagocitar y liberar enzimas proteolíticas, esas son sus dos funciones más importantes de los neutrófilos. Los neutrófilos bajan en cantidad y son reemplazados por los macrófagos. ¿Qué ocurre a nivel de la epidermis? Pueden ver la epidermis, ¿no? En las células hay elongación, alargamiento de cada una de estas células para tratar de cerrar el área cruenta. Y ven, frente a la herida, las células se alargan, se elongan, ¿no? En ese afán de cerrar la área cruenta. No ocurre la mitosis celular. En esta etapa, ¿qué es importante para nosotros cuando estamos en emergencia? Es lavar la herida, lavar bien la herida con agua y jabón. Si no lo hacemos, el organismo también lo va a hacer a través de este proceso que ya hemos narrado. Pero ¿cuál es lo malo? Que va a demorar más de 5 días. Va a dar lugar a una cicatriz patológica. Entonces, es muy importante contribuir a la limpieza de la herida con el lavado con agua y jabón, y para que el organismo complete su proceso de inflamación. Siguiente, por favor. Etapa de inflamación. Etapa de proliferación. En la etapa de proliferación hay disminución de ¿cómo se dice?, de los neutrófilos, y en su lugar son reemplazados por los macrófagos. Estos macrófagos también cumplen la misma función de fagocitar y liberar, en este caso liberar factores de crecimiento, ¿no? Son la síntesis de proteína y la angiogénesis. Cuando hacemos angiogénesis quiere decir que estimula en el endotelio capilar. Siguiente. En esta etapa de proliferación, señores, a nivel de la epidermis ya ocurre la mitosis celular. Mitosis celular, ¿con qué afán? Con el afán de aumentar el número de capas en la epidermis. Siguiente. No, ahí pueden ver la lámina. En la epidermis mencionamos que ocurre la mitosis celular. Las células alargadas, elongadas, empieza la mitosis para aumento del número de capas. A nivel de la dermis hay aumento de fibras colágenas. Los vasos, ahí ven los vasitos que están en profundidad, se superficializan hacia la dermis. Luego se van al lado opuesto para anastomosarse, para la inoculación. Anastomosis, con el vaso opuesto. Siguiente, esta etapa dura de 4 a 14 días como promedio. Siguiente, por favor. Y la tercera capa, llamada de remodelación, era más larga, dura un año. Recuerden que la epidermis sigue engrosando. Recuerden también que la cicatriz, que era un color rosado, pasa a ser un color blanquecino.
de un color rosado pasa a ser blanquecino. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los vasos presentes en la dermis son obliterados, o sea, cierran su luz, son obliterados total o parcialmente por gran aumento de fibra colágena, ¿no? Entonces esto da lugar a que de lo que se veía en color rosado pasan por lo blanquecino. Repito, por la obliteración parcial o total de los vasos por aumento de las fibras colágenas en la dermis. Ocurre también la contracción del tejido conjuntivo por acción de los biofibroblastos. Por tanto, la cicatriz se deprime. Y ocurre también el ensanchamiento de la cicatriz por la elongación del tejido conjuntivo. ¿A qué vamos? Lo que está pintado de rojo, recuerden siempre, el resultado final de la cicatriz, para decir que es normal, es de color blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Ese es el resultado final al año de una cicatriz normal. Repito, de un color blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Es el resultado de la cicatriz normal al año. Siguiente. Bueno, pero puede haber que haya cicatriz que pasa el año, cubre la herida y sigue creciendo en altura, sigue invadiendo el tejido sano, pasar el año. Entonces, en ese caso, estamos frente a una cicatrización patológica de las heridas. Entonces, la cicatrización patológica de las heridas se comprende dos tipos, hipertrófica y queloides. Hipertrófica y queloides. Es muy importante el reconocimiento clínico de ambos porque el tratamiento es diferente entre hipertrófica y queloide. Histológicamente tienen mucho parecido. La cicatriz hipertrófica es una cicatriz elevada, blanquecina, no duele, no hay prurito, es localizado. Es en cuanto a la cicatriz hipertrófica. En cambio, la cicatriz queloide es cicatriz invasiva, va avanzando como si fuera una neoplasia hacia el tejido sano. Causa dolor, es eritematoso. Siguiente. Vean la imagen, cicatriz hipertrófica a la mano izquierda y a la derecha queloide. Queloide abarca tejido sano. En esa gráfica, la curva inferior es de una cicatriz normal, ¿no? Aumenta en altura a los 2-3 meses y luego se declina a los 6 meses. Al año ya está ya algo deprimido. La intermedia es la cicatriz hipertrófica. Crece en tamaño, en altura, pero el crecimiento en altura es a partir del cuarto, quinto, sexto mes. Luego declina, pero nunca llega a ras, o sea, siempre se mantiene en altura. La queloide en altura, en cuanto a la altura, puede ser al tercer mes, sexto mes, noveno mes, o a veces al año, empieza a elevarse y no baja. Pasa el tiempo y no baja la queloide. Siguiente. Muy bien, gracias. La siguiente. Siguiente, eso lo van a leer, mejor lo explicamos. En cuanto al tratamiento, cirugía, láser, esteroides, presión, radioterapia, lámina de silicona. Hablemos brevemente sobre láser. Láser PRODE, fotodiagnólisis. No es muy recomendado para el momento porque se ha descrito casos de neoplasia usando el láser. La radioterapia, su función es perturbar la mitosis celular. Recuerden que la etapa de la cicatrización hay una segunda etapa llamada de proliferación, o la mitosis. Perturba la mitosis, ¿no? Entonces, también se ha reportado casos de neoplasia. En cuanto a la lámina de silicona crea ambiente de deshidratación, disminuyendo la actividad capilar por reducción de la actividad de los fibroblastos. Vamos a hablar un poco más sobre cirugía, lo que usamos en el servicio, ¿no? Cirugía, esteroides y presión, los tres. Siguiente.
En cuanto a la cirugía, vean la lámina, está extirpándose la cicatriz, pero dejando los bordes cicatrizales. O sea, los bordes, ahí se deja aparte la cicatriz y se une cicatriz con cicatriz. ¿No? ¿Cuántos de ustedes, yo también inicialmente pensaba que el tratamiento ideal es sacar toda la cicatriz y unir? Y el resultado, si se une tejido sano con tejido sano, es catastrófico. Hay mayor reacción cicatrizal a tipo patológico, nuevamente. Entonces, es mejor que sea intralesional o intracicatrizal para evitar la recidiva. Siguiente. Muchas veces es suficiente la cirugía, sobre todo en casos de hipertrófica. En cambio, los tipos que le dio es necesario complementar con esteroides o con prenda elástica. Por eso decimos que el tratamiento no es igual. Esteroides. Ahí ven la representación de un frasquito llamado triamcinolona. Y debajo ven la cicatriz hipertrófica, sobre todo en la pared abdominal. Está elevado. Entonces, en este caso se utiliza aplicando la triamcinolona, pero intralesional, intracicatrizal. La frecuencia ya depende del parecer cada uno, puede ser 7 días, cada 14 días, cada 21 días. ¿No? ¿Cuánto tiempo, cuánta dosis puede ser suficiente? Una cuando se hace casi de inmediato a la cirugía. ¿No? Otros necesitan 2, 3 dosis. La mayoría de pacientes vienen al año, 2 años, entonces también el tratamiento dura 1 año, 2 años. ¿No? Siempre la pregunta es cuánto tiempo, realmente de acuerdo al resultado final, que puede tardar meses o años inclusive. La inyección debe realizarse siempre, repito, en la cicatriz misma. Cuando se aplica la cicatriz, palidece y no es tan fácil porque es un tejido fibrótico un poquito difícil de aplicar el contenido de la inyección. Su actividad es sobre la colagenasa, reduciendo así el tamaño de la lesión. Siguiente, por favor, esteroides. Presión. Ahí pueden ver la representación en figura, una mascarilla, un corset, una mascarilla, una muñequera, una tobillera. Entonces, ¿qué hace estos tipos de prenda elástica que está hecho de licra, material licra? Produce hipoxia, reduce el flujo capilar y estabiliza los mastocitos y aumenta la actividad de la colagenasa. Igual que la triamcinolona, aumenta la actividad de la colagenasa. La presión mínima requerida es de 15 a 22 milímetros de mercurio. O sea, esta presión debe ser de 15 a 22. Pero ¿cuánto tiempo? Durante más de un año, día y noche, los 7 días de la semana. Solamente debe quitarse para hacer su higiene corporal, o sea, al bañarse. ¿No? Entonces la presión debe ser continua durante un año nada más. ¿No? Solo así veremos buenos resultados. La presión. Siguiente. Este tomado de Necker, lo cual no está bien, es una cicatriz queloide. Ya sabemos que cuando hay cicatriz queloide no hay papilas, y aquí está representada la papila como si fuera una piel normal. No, realmente eso se aplana. Siguiente. Hacia arriba, cicatriz normal, hacia el medio, hipertrófica, está elevado, y el inferior, que el oye que dice, está elevado y está tan extendido hacia el tejido sano, nada de tejido sano. Siguiente, por favor. Cicatriz hipertrófica, está clarito, izquierda y a la derecha. Siguiente. Cicatriz, ¿qué tipo de cicatriz? Queloide, ¿no es cierto? Porque está elevado, va de tejido sano y es eritematosis. Queloide. Siguiente. Cicatriz queloide. ¿No? Siguiente.
explico también cicatriz queloide. No sé por qué, no hay explicación por qué la raza morena hace mayor predilección a este tipo de lesión. El peruano es raza mestiza, o sea, tenemos algo de inga, mandinga, y muchos lo relacionamos con este tipo de cicatriz. Las personas que vienen de Cajamarca, Chiclayo, hemos notado que son gente de raza blanca, buen número de ellos, y entonces la cicatriz resultante es cicatriz normal. Siguiente. Ya, este casito es una dama que sufre accidente de tránsito causándole esta lesión en la frente. ¿Cómo se llama? Es úlcera o es herida. Es úlcera, ¿no es cierto? Con pérdida de sustancia. Es una úlcera. Y ese negrito que también nos señale, por favor, el negrito que también se llama costra. Costra es tejido muerto. Es tejido es proteína desnaturalizada y tiene que salir. Esa resultante va a ser una úlcera de mayor tamaño. Imposible de suturar de forma directa. Lo ideal sería suturar primariamente, o sea, unir borde con borde, pero no es posible porque hay pérdida de tejido. Entonces estamos frente a úlcera. Es de raza morena. Siguiente. Se opta por colocar autoinjerte piel parcial en la mitad superior. En la mitad superior, pueden ver pues que se ha aproximado al borde de la herida, se llama codaco de avance. Y hacia abajo no es posible, entonces se cubre con injerte piel parcial. El resultado final puede ser, pues, pueden ver que no es aceptable, ¿no? Nadie puede decir esto está bonito, no es posible, ¿no? De seguro que todos lo descalificamos. Siguiente. Y vean el resultado final. Valedero, ¿no es cierto? Nota probatoria. Lo único que se hizo a la paciente, aparte de colocar prenda elástica continua y infiltración con Kenacor, ha sido ese tatuaje de la ceja. Es lo único. El resto es tal como hemos visto, pero agregado la prenda elástica durante un año y la aplicación de fluoxinolona. ¿No? El resultado en este caso ya es valedero. Bueno, siguiente. ¿Qué hemos utilizado? Esta prenda elástica por llamada ninja, más la infiltración con fluoxinolona. Siguiente, por favor. Otro caso de mi servicio, quemadura, como pueden ver, con secuela ya, ¿no? Es cicatriz queloide, ¿no? Retrae el labio inferior, el mentón. Siguiente. Cicatriz queloide. Siguiente, por favor. Un niño de venida de provincia que optaron por una quemadura de tercer grado, no optaron por injerto, esperaron que cierre espontáneamente y eso es el resultado de una cicatriz queloide que limita del hombro, no puede reducir y le causa dolor, prurito y antiestético, ¿no? Entonces optó por retirar toda esa cicatriz y autoinjertar. Siguiente. Otro ejemplo de cicatriz queloide. Siguiente. Otro ejemplo de cicatriz queloide, ¿no? Abarca, invade tejido sano, tejido injertado. Esa que ven en la región alar izquierda de un color oscuro, ese es injerto de piel. Está invadiéndolo. No, el queloide, como se dice, es invasivo. Siguiente. Esta es la penúltima lámina para no cansarlo más. Factores que influyen en la cicatrización de las heridas. ¿No? Hay factores que favorecen y hay factores que desfavorecen. La edad, la tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños son favorecidos en cuanto a la cicatrización por el tiempo, ¿no? ¿Debido a qué? Debido al hipermetabolismo, debido al hipermetabolismo celular en los niños. Hipermetabolismo celular. La temperatura, ligero aumento local favorece. Si tienes una herida en la mano, se coloca gasas, apósitos, vendaje, entonces hay aumento de la temperatura, probablemente 1 grado más,
y esto favorece la vasodilatación, por consiguiente favorece la oxigenación y mayor aporte de nutrientes. Ausencia de infección, lógico, sí favorece. Ausencia de infección. De ahí la importancia, pues, señores, de lavar la herida desde que llega a emergencia con agua y jabón. Si el paciente evoluciona mal, puede ser de cilia o de caries nuestras. Importante lavar. Se dice que si uno deja de lavar el cuidado al paciente de un día a otro, es posible que pueda crecer un microbio, multiplicarse un microbio 3 a la 14ª, o sea, 3 trillones de microbios por gramo de tejido en 24 horas. Imagínense, 3 a la 14ª, es bastante, 3 trillones. Tratamiento traumático de los tejidos desfavorece. Acá llamamos traumático, ¿no? Coger los bordes de la herida con pinzas o jalar la herida con separadores con mucha fuerza o suturar la herida con tiro de sutura a mucha tensión, muy cerca al borde, unos a otros también muy cerca. La buena inmovilización favorece. No, si yo tengo una herida en la rodilla, pues un vendaje en los niños colocar una férula favorece. Uso de sustancias cáusticas desfavorecen porque mata, así como mata la bacteria, mata las células buenas, ¿no? Puedes usar hidropolidona o gluconato de clorexidina. Empleo de suturas inabsorbibles como el nylon, silicona, seda, favorecen. Por favor, frente a una sutura de herida en la parte más superficial, más externa, hay que usar inabsorbibles, tipo nylon, silicona, seda, porque hay menos reacción tisular, menos reacción. En cambio, de las heridas profundas hay que suturar con hilos absorbibles, tipo calum, tipo hacia el Siguiente, y esta es la última fase. El empleo de corticoides, antimitóticos y antiinflamatorios en dosis masiva y prolongada no favorecen. No, ya sabemos que los corticoides son antiinflamatorios. ¿No? Los antimitóticos como el metotrexate que usan los oncólogos está contra la mitosis celular. Pero en la primera etapa están los antiinflamatorios que es necesario los inflamatorios. En la segunda etapa es necesario que haya mitosis. Entonces ellos son contrarios a esa acción, pues no favorece en cuanto a la cicatrización. Ausencia de vitamina C impide la síntesis del colágeno, ¿no? Entonces recuerden que el colágeno es parte de la cicatrización y su ausencia de vitamina C no lo favorece. Deficiencia de proteínas, un paciente desnutrido desfavorece en cuanto a la cicatrización. La perfecta coaptación de los tejidos es importante, o sea, unir los bordes de una herida a cierta tensión y distancia aceptable favorece. Entonces, si suturamos una herida a tensión cercano a los bordes de la herida y cercano uno a otro, entonces desfavorece. Es posible que de un día a otro encontremos los bordes necrosados. Siguiente. Entonces, de ahí la importancia de la sutura desde ya, como alumnos. Y finalmente las incisiones que sigue la línea de tensión de la piel. La línea de tensión, ¿cuáles son? Si uno se fija frente a un espejo y da una sonrisa, vamos a notar unos pliegues en la frente, en la nariz, a los lados de la cara, a los lados de los labios, ¿no? A los lados de los labios se llama nasolabial, ¿no? En la frente no es frecuente vemos esas arrugas transversales. Eso se llama línea de tensión. Si coincide con la línea de tensión, el resultado es una cicatriz casi imperceptible. Debería comprar sustancias localizadas sobre el tejido laxo. El tejido laxo es la mejilla, la pared de abdomen. Es favorecido en cuanto a resultados para una buena cicatriz. Rayos X perturban el proceso normal de la mitosis, pues no favorece. Entonces una dama que tiene cáncer de mama, por ejemplo, o el varón cáncer de próstata y recibe radiación, si hay una herida, el resultado es una cicatriz patológica por esta radiación. Y penúltimo, oxígeno. El perroce de tejidos favorece. Hoy pobrecito la cama hiperbárica, que dice que favorece la cicatrización.
Y por último, la presencia de enfermedades metabólicas tipo diabetes, insuficiencia vascular, displasia sanguínea, etcétera, desfavorecen por la falta de buena irrigación tisular, desfavorecen en cuanto al resultado final de la cicatrización. Y finalmente, gracias por su paciencia. Ojalá les sirva el siguiente, por favor. Ojalá les sirva en su formación profesional. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta final? No hay. Entonces, nuevamente las gracias y hasta otro momento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes.